¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy me gustaría recomendarte un libro que acabo de leer hace poco, muy recientemente. Es el libro de B13 de Emmanuel Carrère. Bueno, pues como acabo de mencionar, este libro fue escrito por el autor francés Emmanuel Carrère y fue publicado apenas el año pasado, 2023. Es un libro nuevecito, reciente. Vale mencionar, yo nunca había leído nada de este autor. Si dices, uy, nunca habías recomendado nada de él. No, nunca lo había leído. Es el primer libro que leo de Emmanuel Carrère, quiero dejar eso en claro. De hecho, ni siquiera había oído hablar de él, la verdad. La primera vez que oí hablar de él fue cuando lo miré en la reseña de este libro, ¿no? Que miré que alguien más lo reseñó. Me llamó mucho la atención. Así también, por cierto, vale mencionar, ni de chiste soy el primero en reseñar este libro. Yo miré varias reseñas de este libro, por lo que me llamó mucho la atención. Dije, wow, se ve bastante interesante y lo quise leer. Entonces aquí también estoy aportando mi granito de arena, ¿no? Un video más hablando de este libro, a lo mejor incentiva a otra persona. Lo que sé de este autor, porque sí me puse a investigar un poco de él, es uno de los autores actuales o contemporáneos más respetados, por cierto. Ha ganado muchos premios y no dudo que vaya a ganar muchos más, porque todo el mundo lo tiene como la creme de la creme de la creme de lo actual, de lo hoy en día. Ha escrito novelas, reportajes, crónicas literarias y guiones cinematográficos. Y precisamente hablando de eso, de las crónicas literarias, ¿a qué nos estamos refiriendo con que este autor es de crónica literaria? Es una especie de punto medio entre la narrativa y el reportaje. Es decir, un autor con experiencia literaria nos va a ir contando un suceso histórico, un suceso importante a través del tiempo. No es algo que haya ocurrido en un solo momento, pasó y ya, sino algo que fue ocurriendo a través del tiempo y nos lo va a contar a un estilo muy literario, ¿no? O con su pluma literaria, con su estilo muy personal. Creo yo que el mejor autor que tenemos, o el mejor ejemplo que tenemos de esto en México, es Carlos Monsiváis, lo ando pronunciando mal, con sus Días de Guardar o el 68, con estos libros maravillosos en los que nos iba narrando la crónica de la vida diaria de México o de ciertos sucesos mexicanos importantes, como el del 68 precisamente. Y sí, son justo eso, ¿no? Nos va contando un suceso a través del tiempo, pero con su estilo y pluma literaria. También quiero dejar una última cosa en claro antes de empezar a hablar directamente de qué trata el libro de B13, y es que, como digo, yo es la primera vez que leo a este autor. En las reseñas que estuve viendo o leyendo muchas veces decían, wow, se nota el estilo de Carrère, es un libro más, una joya de Carrère donde se pueden ver todas sus características típicas. Bueno, no lo sé, yo nunca había leído a este autor, así que no tengo ni idea de si todo lo que leí aquí son las características típicas de este autor. No lo sé. Lo que sí, spoiler alert, me gustó mucho. Me gustó mucho este libro, así que ya me compré otro libro de él y tengo un par más guardados en mi carrito de Amazon, porque sí pretendo seguir leyendo a este autor. Un día descubrí de la misma forma, así como porque alguien me lo recomendó o miré una reseña, alguien me recomendó la trilogía de Nueva York, descubrí a Paul Auster y ahora es uno de mis autores super mega favoritos. Así también conocí a C.S. Lewis, así conocí a muchos de los autores que hoy en día para mí son imprescindibles. Así que quién sabe, a lo mejor en el futuro Emmanuel Carrère forma parte de ese club que en mi corazón es un club muy selecto. Ahora, para entender de qué trata B13, tenemos que remontarnos al viernes 13 de noviembre del 2015, precisamente por eso se llama B13, por viernes 13, noche en la que varias personas armadas, no solamente con armas de fuego, sino con explosivos, entraron o ingresaron a distintos puntos públicos en la ciudad de París y empezaron no solamente a disparar, sino a tomar rehenes y a hacerse detonar. Fue un suceso muy sonado, muy importante. Creo yo aquí en México me enteré al día siguiente, me acuerdo muy bien. Sí fue un evento que se escuchó mucho en las noticias por un buen rato. Sucedió en 3 lugares, o bueno, llegaron a 3 puntos distintos. Uno fue en el Bataclan, que es una sala de espectáculos donde estaba dando un concierto una banda que se llama Eagles of Death. Otro fue en una plaza en medio de muchos restaurantes y empezaron a atacar a distintos de los restaurantes, cafés y lugares que se encontraban alrededor. Y el otro fue el Estadio de Francia, donde estaban jugando, compitiendo la selección francesa contra la alemana. Y en uno de los palcos se encontraba el mismísimo presidente francés. Ahora vale mencionar, eso sí,
los terroristas que atacaron el Estadio de Francia, gracias a Dios y por mucha bendición, llegaron tarde, así que no los dejaron ingresar al estadio, terminaron haciéndose detonar a las afueras. De todas formas costó una vida y de todas formas hubo muchos más lesionados y heridos, pero pues bueno, no se compara a la masacre que pudo haber ocurrido si se llegaban a detonar dentro del estadio, si empezaban a disparar dentro del estadio. Hubiera sido una locura que gracias a Dios no sucedió. Lo de la plaza pues sí fue mucho más doloroso, porque ahí sí pues no era una plaza pública, no llegabas tarde a ningún lado, ahí sí hicieron de las suyas. También lo del Bataclan, que es por lo general el más sonado, eso también es un tema que va a tocar el autor a lo largo del libro, cómo se le ha dado más peso pública y mediáticamente al suceso en el Bataclan que a los otros dos, porque ahí es donde estaba la banda, porque ahí fue donde tomaron rehenes, porque llegó la policía, ellos seguían ahí disparando, duró un buen rato, seguían matando gente después de un tiempo y al final se terminan detonando. Entonces fue algo muy triste, muy feo, muy doloroso. Ahora, decía que todo esto es para entender mejor el libro, o sea, conocer los hechos del viernes 13 de noviembre del 2015 es para entenderlo mejor. No trata sobre los hechos de esa noche, trata sobre el juicio que se hizo en el 2022. Tú puedes estar pensando en este momento, ¿y a quién rayos enjuiciaron si los tipos se hicieron detonar? Bueno, pues de entrada hubo uno de los terroristas que no se hizo detonar y después lo atraparon. Entonces a él lo estaban enjuiciando, pero también enjuiciaron a muchas otras personas que de una u otra forma estuvieron involucradas con los hechos. Gente que les dio pasaportes falsos, gente que los dio transporte, personas que se involucraron en los hechos de alguna manera, también estuvieron involucrados en el juicio, también fueron llevados a juicio. Entonces el libro trata sobre el seguimiento que se da a este juicio. Claro que por medio del juicio y los testimonios que se van a dar, vamos a conocer infinidad de detalles de la noche del viernes 13 de noviembre, pero en realidad el libro trata sobre el juicio. Eso es un punto que quiero dejar bien claro, porque yo recordaba los hechos parcialmente o de manera aislada. Digo, ya pasaron 9 años desde los hechos. Yo me acordaba de algunos aspectos, pero no me acordaba de todos los detalles. Y el autor sí siento que da por sentado que tú conoces los hechos y los detalles. Entonces al principio sí hubo muchas cosas que no estaba entendiendo. Tuve que volver a ver videos en YouTube sobre lo que ocurrió. Me documenté, ¿no? Viendo videos en YouTube para poder comprender un poquito mejor. Miré reportajes que hicieron en aquella época y que andan por ahí. Dije, wow, con razón, ¿no? Entonces ya así como que pude entender un poco mejor el libro, y es algo que debes de tomar en cuenta si quieres leerlo. Chécate o documéntate un poco sobre lo que ocurrió aquella noche antes de empezarlo a leer. Ahora, decíamos, el libro trata del juicio y te va a plantear principalmente 3 cosas: las víctimas, los acusados y las consecuencias. De estos 3 aspectos te va a dar tanto lo bueno como lo malo, lo agrio, lo dulce, lo agridulce, te va a dar todos los aspectos. Eso es algo que me gustó mucho del libro. No se engrana nada más en una posición, o no se enfrasca en una posición de decir, ellos eran los malos, los terroristas, los que vinieron a atacar y nosotros somos los buenos, inocentes. No, tampoco agarra la clásica actitud de gringo antigobierno, de no, es que nosotros somos los malos, nosotros los atacamos primero, ellos se estaban defendiendo. No, o sea, sí pone todo en una balanza y te hace pensar en qué tanto nivel de culpabilidad tiene cada uno. Te cuenta los antecedentes de los terroristas, cómo por muchos años fueron gente perfectamente normal, perfectamente amables, muy simpáticos, muy buena gente. Algunos de ellos, sí, digo, desde jóvenes estaban dando pedradas de que no iban a ser gente de mucho provecho, pero otros eran gente muy curada, que tenían ilusiones, estudiaron en la universidad o querían ser alguien, y de pronto un día algo empezó a cambiar, ¿no? Como los testimonios de sus familiares y amigos dicen, es que de repente empezó a cambiar y algo empezó ya no a ir tan padre ahí en su vida, y ahí es donde se descarrilan. Ahora, por otro lado, con respecto a las víctimas, ay Dios, es un libro muy, muy, muy duro de leer. Hace una semana, en el video anterior, subí mi top 10 de libros de ensayos y no ficción, en los que mencioné 2 testimoniales, el de Las voces de Chernobyl de Alexievich y La noche de Tlatelolco de Poniatowska. Yo mencionaba que los libros testimoniales siempre son duros de leer, son difíciles porque son crudos, porque te van a mencionar testimonios de personas dando lo más desgarrador que les ha ocurrido en su vida y lo dicen sin ningún filtro. Este es un tercer libro que puedo agregar en esa categoría. Es un libro muy difícil de leer, en el que tuve que hacer pausas, en el que tuve que tomarme tiempecitos a veces
porque de repente leerlo todo de corrido te abruma tanto dolor, tanta catástrofe. Vienen testimonios de gente, pues sí, tanto de personas que sobrevivieron a los hechos como de personas que eran familiares, padres, amigos, etcétera, de las víctimas de ahí. Me gustó mucho, aunque está feo, que pusiera los testimonios de lo que él llama los olvidados. Por ejemplo, decíamos que afuera del estadio de Francia, no, o sea, ellos no alcanzaron a entrar, los terroristas, y se terminaron detonando en la parte de afuera del estadio. Nada más murió una persona, que suena feo decir que nada más murió una persona cuando murió una persona, pero también hubo otras víctimas que fueron heridas por la explosión. Entre ellas menciona el testimonio de una reportera que estaba, pues, de deportes, ¿no? Estaba haciendo un reportaje sobre el partido, estaba afuera del estadio con una toma panorámica bien bonita. De repente llega el tipo, se detona, ella queda deformada y su vida cambia por completo a raíz de eso. Y él la incluye en los testimonios de los olvidados porque dice, pues nadie la pela, la verdad. O sea, está bien horrible porque todo el mundo se fija únicamente en las víctimas mortales, en las personas que murieron, que no está mal que nos importen las víctimas que murieron, pero también hubo gente que sobrevivió y que sobrevivió mal, ¿no? O sea, gente que se vino abajo a raíz de eso, gente que incluso tiempo después se termina suicidando. O sea, vidas que se acaban, vidas que se destrozan y que tú dices, sí, sobrevivieron, pero ¿cómo sobrevivieron? Relacionando un poquito este libro con otro que no es el que estoy reseñando ahorita, pero también hace poco leí Un país desangrado de Paul Auster, otro libro en el que el autor también hace un poco la reflexión de cómo por un lado cometemos el error de reducir las víctimas en estos casos a meros números, ¿no? O sea, decimos, pues en tal murieron 100 personas, uy, qué gacho, en este murieron 50, y qué feo, en este murieron 3, pues no nos fue tan mal. O sea, no, o sea, son 3, ¿no? Son 3 personas que se murieron, son 3 personas que perdieron la vida, eran 3 personas que tenían ilusiones, que jugaban con sus hijos o que querían tener hijos, o que jugaban con sus amigos, que tenían pasatiempos, que a lo mejor eran profesores y dejaron clases inconclusas, a lo mejor eran científicos y dejaron investigaciones inconclusas, que a lo mejor dejaron tantas cosas a medias, son familias que se desquebrajaron, son tantas cosas que deja la vida de una sola persona que se muere como para decir, bueno, pues nomás se murieron 3. No, se murieron 3. Entonces decía Paul Auster que es feo que hagamos esto de reducirlo todo a números y verlos como números grandes y chicos, pero por otro lado también es algo normal y hasta cierto punto saludable reducirlo a números, porque no tenemos la capacidad de hacer empatía con todas y cada una de las víctimas que ocurren en todos y cada uno de estos eventos que lamentablemente son cada vez más comunes, entre el terrorismo en Europa, entre las escuelas en Estados Unidos, el narcotráfico en México. O sea, las muertes masivas son cada vez tan comunes que no podemos hacer empatía con todas y cada una de estas víctimas. Así que también decía Paul Auster que es sano que queramos reducir todo a números y no sufrir el dolor de tantas personas, porque no podemos cargar con tanto dolor. Entonces esta parte la retomo porque sí, un poquito también lo trata el autor Emmanuel Carrer en B13, aunque me gustó mucho más la manera en que lo reflexionó Paul Auster, pero tiene mucha relación con el libro del que estamos hablando hoy, ¿no? Estos testimonios que vienen completamente desgarradores, tanto de gente cercana a las víctimas mortales como de gente que sobrevivió, pero ¿a qué costo? Como creo que ya me enfrasqué demasiado y creo que ya me puse medio creepy y ya me estoy empezando a deprimir, por último, ya te dejé claro que sí me gustó, ya te mencioné de qué trata, los aspectos por los que me gustó. Creo, sí es cierto, siempre va a haber un poco de morbo por lo que inicias a leerlo, por lo que dices, wow, se ve interesante porque trata de este tema. Ya después el morbo muere cuando te empiezas a leer ciertos testimonios, pero sí creo que es un libro muy reflexivo, que vale mucho la pena que lo leamos, que leamos este tipo de libros. También te recomiendo mucho, por cierto, el otro que mencioné de Un país desangrado de Paul Auster. Ahorita tampoco tengo el nombre del fotógrafo porque ese de Paul Auster viene con fotos, pero en fin, no es el libro del día de hoy, perdón. No, sí recomiendo mucho que leamos este tipo de libros como el de B13 porque te hacen reflexionar. Reflexionar muy padre o muy intenso sobre este tipo de sucesos y sobre la forma en que los estamos lidiando. También un poco sobre cómo estoy lidiando mi propia vida, sobre cómo estoy aprovechando mi tiempo, mis recursos. Además, el lenguaje que utiliza el autor, Emmanuel Carrer, es bastante fluido, es bastante ameno. A mí me gustó mucho, me agradó mucho. Te deja un sabor agridulce porque, como decía, de todos los aspectos que trata te va a dar tanto el lado bueno como el lado malo. Es un autor que creo que hizo muy bien su trabajo.
él mismo también reflexiona sobre el peso que tuvo para él estar yendo a las sesiones del juicio una y otra vez. También él sufrió mucho por esto, tuvo mucha carga por hacer esto. Entonces es un libro bastante interesante que te recomiendo si tienes el estómago y las tripas para leerlo. La verdad está 10 de 10. Por mi parte, eso es todo el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, deseo que estés muy bien y nos estamos viendo próximamente con más videos.